¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? De nuevo nos encontramos aquí en esta segunda parte de este episodio que estoy grabando con mi papá de No hay Derecho, el podcast donde hablamos de lo serio con humor y de lo absurdo con lógica. Tuvimos unos problemitas técnicos el día de ayer, no pudimos terminar en una sola grabación el video, pero vamos a retomar la plática, vamos a seguir conversando, papá. Te doy las gracias porque has hecho el tiempo hoy otra vez de poder reunirte conmigo y que podamos seguir platicando. Y pues bueno, retomando el punto, me venías contando que en el 2010 el proyecto aquel fracasó. ¿Y qué pasó después? Vámonos breve porque a la gente le estaba muy emocionada con la historia que nos estabas contando. El 2010, retomado rápido, Bernardo... Del 2008 hicimos una campaña, si en ese momento hubiese sido las elecciones, Bernardo hubiese sido el secretario general. Pero las cosas no se dieron como deberían darse, hubieron ciertas cuestiones ahí en las que pues surge como candidato Camacho, y te decía yo en el comentario anterior que Bernardo quiere ser su propio coordinador de campaña y quiere él ser el candidato, ¿no? No funciona así de esa manera. Él, igual también, que como te decía yo, quitó a mucha gente, estando de su equipo fuerte, permitió que mucha gente con gran andamiaje se jubilara y pues llevó al comité gente que no tenía la experiencia en un comité ejecutivo seccional. Pero ha habido mucha gente a lo largo de la historia del sindicato que llegan al comité y no tienen experiencia. Un caso de eso, pues tú nunca habías estado en un comité y llegaste a un comité, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Sin embargo, aquí llegan al comité que no tenían experiencia, pero justo en el momento en el que van a hacer las elecciones a secretario general. No tienen experiencia. Y eso genera la fatídica derrota del 2010. Y es como llega a la Secretaría General el señor Carlos Camacho Álvarez. Y ¿no? Es así como Carlos Camacho llega con la planilla azul, ¿no? Con la planilla azul. Que de hecho hicieron mancuerna, recuerdo, con la planilla verde del señor Rafa, ¿no? Sí, ahí hicieron una coalición. De hecho, Bernardo Domínguez pierde por muy pocos votos, pero le sumó mucho, le fue buena la idea de hacer esa coalición de la planilla verde-azul, y esa ventaja de la coalición lleva a Bernardo Domínguez pues a la derrota, ¿no? En las urnas. A lo cual es hasta el 2016, ¿no? Que logra la victoria, ¿no? Y ya se consagra como secretario general. Sí, pero en el 2012 nosotros nos reagrupamos. Bernardo no me va a dejar mentir, si me escuchas, si me ves algún momento. Estábamos en Sandino y ahí llorando él dijo que él ya no quería ser candidato. Y yo ahí estaba el doctor Tello, estaba Robles, estaba Fernando, hasta Toño Valdivia, que hoy es el secretario de prensa del Comité Ejecutivo Seccional. Y yo le dije... El Chucho Lalde, ¿no? Sí, yo le dije que iba a ser candidato y que de mi cuenta corría que él iba a ser candidato. Y en ese momento yo le dije a los compañeros que se iban a apoyar y dijeron que sí. Y entonces le levantamos el ánimo a Bernardo y fue así que 2 años después de haber perdido la elección a la Secretaría General, nosotros estábamos ganando los delegados al Congreso Nacional, que en esa ocasión fue la elección del doctor Manuel Vallejo Barragán, y yo fui al Congreso Nacional en el 2012, la segunda ocasión que me toca ir a una elección de un secretario general a nivel nacional. Y que me parece, puedo estar equivocado, pero me parece recordar que fue la planilla naranja, ¿no?
Fue con una planilla naranja que participaste. Yo participé con la planilla blanca. Para esas elecciones. Para esas elecciones. Ah, pero habían ido unos de naranja, uno ¿no? de naranja. Yo participé con planilla blanca. Sí. Bueno, que para los que no conocen, para los que no tienen el conocimiento, pues a nivel sindical, los colores no definen al final de cuentas un movimiento, ya que pues el color lo eliges en el momento de inscribirte, ¿no? O sea, ya hay otras corrientes políticas en las que la gente pues se casa con el color y que lo machacan hasta que aburren, ¿no? Con el color, pero pues o sea, eso es otra cosa. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Pero sí, así fue como sucedió esa situación. Yo fui al Congreso Nacional y allá en el Congreso Nacional voté en contra de Manuel Vallejo Barragán y regresé a mi sección sindical. Y bonito no te han de haber dicho, ¿ah? No. Al momento que preguntan en el Nacional que si había alguien que estaba en contra del proyecto de Manuel Vallejo Barragán y yo levanto la mano, pues en ese momento se me acercan múltiples fotógrafos y pues me empiezan a mentar la madre, pero nunca me habían mentado la madre tantas veces y al unísono como ese día, ¿no? O sea, fue brutal, o sea, me mentaron la madre, me insultaron. Me insultaron. Y pero yo sosteniendo mi mano arriba y mandaron a un escrutador a que contara el voto porque de ahí se pararon 3 más y fuimos 4 en total. Y a final de cuentas... 4 de entre cuántos delegados? De 900 y tanto, como 900. Casi 1000 delegados. No, éramos como 921 y 905 delegados al Congreso, más o menos. Y digo, yo sé, únicamente es para que quienes nos vean se den una idea, ¿no? De la magnitud de la responsabilidad que conllevaba el levantar la mano en contra, o sea, 4 contra otros 920, ¿no? Sí, y luego llegando aquí a Tabasco, luego me hacen una investigación facciosa, con todo el dolo, la ventaja, una alevosía y una ventaja tremenda, y me aplican una sanción de 5 años. Pero bueno. 5 añitos a la congeladora. 5 años, ¿no? Sí, a la congeladora, 5 años. Sin embargo, esos 5 años los trabajamos duros, fuertes, y trabajamos con gente que había sido parte del Nacional. Iniciamos en un movimiento de izquierda, se puede decir, un movimiento en contra del Nacional. Y pues la verdad de las cosas es que no me queda muy gratas cosas de eso. No, eso no caminó. Como que eso no caminó, esa parte fue muy, creo que a veces la lucha se tergiversa o las corrientes son tan pesadas que uno a veces toma esas decisiones, ¿no? Yo entiendo que la decisión en ese momento no la tomaste tú personalmente, pero lo cierto es que ese grupo, ¿no? Que aquí en este momento en Tabasco, en ese momento eran pues la izquierda, pues se tenían que arropar con alguien, ¿no? Alguien los tenía que proteger o apoyar, no sé, de alguna manera. De hecho, te comento que mencionabas anteriormente a Miguel Ángel Baltic Puga, y precisamente el movimiento nacional lo encabezaba Miguel Ángel Baltic Puga. Pero precisamente lo que dices tú es muy importante, y qué bueno que lo dices de esta manera para que los amigos que nos escuchan lo sepan, ¿no? O sea, son movimientos a veces que solamente son a modo y a conveniencia de un grupo, de unas personas, de unos cuantos. En eso entonces, cuando se surge este movimiento, yo fui al primer Congreso Nacional de la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Y Social. tal vez lo que hoy podría ser ya el sindicato democrático, ¿no? Libre y democrático de trabajadores. Pues fíjate que no, porque la gente que está hoy en este sindicato, desconozco realmente quiénes sean los líderes a nivel nacional. No hay líderes de ese movimiento en ese sindicato. Ah, bien. O sea, no hay. O sea, que yo sepa, no hay. De hecho, la gran mayoría de esos líderes hoy están fuera de la escena. Sí, claro, deben de ser jubilados también. Sí, ya están fuera de la escena política. Claro. Pero en esos tiempos, en esos momentos, cuando yo encabezo ese movimiento, y de ahí voy
voy al Congreso Nacional y pues Miguel Ángel Valdí Puga no se aparece en todo eso, y de ahí yo le trato de comunicarme con él y pues, o sea, doctor, me sancionaron, que, ay, palabras más, palabras menos, no, nada convincente, nada que me alentara. Sin embargo, seguíamos en ese movimiento, y yo precisamente, y Bernardo lo debe de reconocer, que yo le dije a Bernardo, ¿sabes qué, Bernardo? Nosotros no podemos estar pateándole el pesebre al Comité Ejecutivo Nacional. Si nosotros queremos llegar a la Secretaría General, no podemos pelearnos con el Comité Ejecutivo Nacional. No es por ahí. Esa no es nuestra lucha. Esa lucha es de ellos por una ambición al poder. Pero nosotros no queremos llegar al nacional. Nosotros queremos llegar al seccional. Y tenemos que convencer y tenemos que trabajar de la mano con nuestros dirigentes nacionales. Yo se lo dije a Bernardo. Y fue ahí donde se retomó la causa y decidimos alejarnos de ese grupo y encauzar el movimiento realmente a la democracia sindical. Están los estatutos que son los que nos rigen, que nos coordinan, que nos llevan, y ahí están. O sea, las reglas del juego ya están escritas. Y entonces nos basamos a las reglas del juego, y obviamente que para el 2016, en diciembre, llega Bernardo Domínguez a la Secretaría General. Sí, pues la verdad es que ya en ese tiempo, pues ya yo como trabajador del Seguro Social, pues recuerdo muy bien, ¿verdad? El haber apoyado, perdón, el haber también caminado, colaborado, haber puesto mi granito de arena, y pues es bueno ver y escuchar cómo realmente el río vuelve a tomar su cauce, ¿no? Porque pues como todo, creo que, o sea, se puede ir perdiendo la visión, se puede ir perdiendo el propósito, y era lo que a lo mejor les estaba pasando, ¿no? A ese grupo político que ustedes tenían en esos años, pero qué bueno que lograron recuperar el rumbo y que lograron llevar en este caso, al doctor Bernardo Domínguez a la Secretaría General. Sí, yo me di cuenta, ¿no?, de la situación, porque a final de cuentas hubo una manifestación, una marcha en México, precisamente fue en un septiembre, como por ahí, perdón, fue en febrero, y fue precisamente el 24 de febrero, y yo fui a una marcha de la disidencia a México, pero, o sea, ¿cómo decirte? O sea, había esa lucha, pero las caras principales que tú las querías ver no estaban ahí. Estaba la base trabajadora. De ahí fue el Congreso, cuando voté en contra de Manuel Vallejo Barragán. De ahí fue el Congreso de la disidencia. Y no estaba yo completamente convencido de eso. Fue así que por eso apoyamos a Bernardo Domínguez, un proyecto en el cual me dio mucho gusto que tú hayas estado conmigo de la mano, innovaste ahí con los drones. Creo que fue la primera elección en los tiempos modernos que se utilizaron drones en una campaña política del sindicato. Sí, me acuerdo muy bien. Sí, pero pues trabajamos, y no trabajaste poquito, ¿no? Trabajaste mucho, al grado que te tocó ser secretario de prensa, ¿no? Así y yo, por mi sanción, que estaba yo sancionado por haber levantado la mano en contra de Manuel Vallejo Barragán, no puedo llegar al Comité Ejecutivo Seccional. Sí, por ahí historias en las que también, pues obviamente algunos tenían sus propias versiones, ¿no? Habían muchas discrepancias, a muchas personas no les agradó vernos a los dos en un comité ejecutivo seccional en la misma época. Yo le doy gracias a Dios primeramente porque pues lo logramos, lo conseguimos, y porque no fue fácil, al contrario, nos costó mucho trabajo. Tú hiciste tu parte, eras miembro de ese grupo fuerte, de esas cabezas de grupo que formaron esa planilla, la morada, ¿no? En esa época, y yo por mi parte también desde mi trinchera, ¿no? Cuando pues, también tengo que recordar cómo también el doctor Bernardo se acerca conmigo, ¿no? Y me dice que quería que yo lo apoyara en la parte de la publicidad, en la parte de la imagen y todo eso, ¿no? Para la campaña, los diseños gráficos y todo. Y pues
tuve la oportunidad de hacerlo y la verdad es que no me arrepentí, no me arrepiento. Trabajamos por un puesto, por un lugar, o a lo mejor no por un lugar ahí, pero trabajamos por un proyecto, por un ideal, por una convicción, y que gracias a Dios se materializó posteriormente en una cartera, ¿no? En su momento me tocó estar como secretario de prensa en el Comité Ejecutivo Seccional. En el 2016 llegamos y yo tenía, ¿qué? 24, 25 años de edad, y la verdad es que quizás de los secretarios de un comité ejecutivo seccional más jóvenes que ha dado la sección. Sí, ¿no? sí, y sobre todo que participas, quedas dentro del comité, porque no nada más, no eras el hijo de Omar, o sea, eras un compañero trabajador que se ganó un puesto, o sea, no nada más era audio y video, había trabajo de fondo, recoger sillas, organizar, se trabajaba, colgar lonas, subirse acá, Sí, o sea, claro. fue un trabajo muy arduo. A mí me tocó la coordinación de esa campaña, me tocó la coordinación de la mano del doctor Navarrete, Adrián Navarrete Cortés, me tocó la mano de la mano con él trabajar en esa campaña, y realmente fue un trabajo muy arduo para poder ganar a la línea, porque Bernardo prácticamente pues también, ¿no?, llega en una situación muy crítica, una historia por ahí que Bernardo... Que a lo mejor sería tema de otro... Sería el tema de otro momento, pero nos cuesta mucho trabajo llegar a esa Secretaría General por las condiciones políticas que se presentaban en ese momento. Sin embargo, yo no puedo llegar al Comité Ejecutivo Seccional. Cuando fue el Congreso y todos estaban adentro, y yo había sido el coordinador de campaña, yo había sido el maestro de ceremonia del cierre de campaña, yo era de los asesores directos de Bernardo Domínguez, y no pude entrar ni siquiera al Congreso. Todavía a las 7 de la mañana de la hora del Congreso en el hotel, llego y todavía el doctor me dice: Omar, necesito que me armes las mesas dictaminadoras, ¿no? Y pues las tengo que hacer, ¿no? O sea, tengo que hacerlo, tengo que cumplir con mi trabajo. Hasta una hora antes del Congreso, yo sigo organizando y dando lo que siempre me ha gustado hacer, ¿no? El sindicalismo, porque siempre me ha gustado Claro. hacerlo. Sí, debió de haber sido difícil en ese momento, porque ciertamente esperábamos que se permitiera, ¿no?, que el Comité Ejecutivo Nacional levantara las sanciones. Sin embargo, por ahí pues habían cuestiones, ¿no? Sí se podía. Se podía haber hecho, sin embargo fue flexible quizás Bernardo en su momento, ¿no? No se quiso hacer, pero sí se podía haber Sí, no hecho. quiso quemar su cartucho, no sé, bueno, en fin, cuestiones que posteriormente se fueron derivando Pero te en lo todo, puntualizo, ¿no? el secretario general anterior, Carlos Camacho Álvarez, cuando llega el Comité Ejecutivo Seccional, llega con varios integrantes de su comité con una sanción. Y una de las negociaciones que hace el secretario general es decir: sabes que yo llego a la Secretaría General, pero la gente que tengo acá está sancionada y quiero que le quite la sanción. Y llegan al Comité Ejecutivo Seccional con él. O sea, 6 años atrás se había hecho. 6 años después no se pudo hacer. Sí, es cierto. Y ahí es donde me nace esta pregunta bien importante y bien reveladora que quiero hacerte. En tantos años, en todos esos años de experiencia, entonces, ¿qué sería lo mejor y lo peor que llegaste a ver tú mismo con tus propios ojos en el sindicalismo mientras estabas activo? Una pregunta así de... Mira, lo mejor creo que es un aumento salarial de un 17% en 1998. Fue el último salario, el último aumento salarial de un 17%. La inflación en México había crecido desorbitante y el salario mínimo andaba por los 34 pesos. El salario mínimo, hoy tenemos un salario mínimo a 278.80. Fíjate, o sea, y en esos entonces el salario mínimo andaba por los 34 pesos, y por la situación económica que prevalecía en esos entonces se da un aumento salarial del 17%. Creo que eso es lo mejor que he visto, el aumento salarial. La verdad que independientemente de todos los logros contractuales que se han dado. Lo peor que vi
fue la manipulación, y lo digo directamente a la cámara para los amigos, la manipulación de las 37 secciones sindicales para abolir el régimen de jubilaciones y pensiones. Concuerdo completamente con eso. Fíjate que en el Tomás Garrido Canaval, ahí vinieron del Comité Ejecutivo Nacional y ahí nos reunieron a la base trabajadora para telequearnos, convencernos, para darnos el nuevo movimiento del régimen de jubilaciones y pensiones. Y pues para esa fecha, que fue en el 2005, desaparece nuestro régimen de jubilaciones y pensiones. Para el 2007 otro régimen de jubilaciones y pensiones, y para el 2008 definitivamente desaparece, porque aclaro un punto, hay 3 regímenes de jubilaciones y pensiones. Los que todavía nos fuimos, algunos se van, algunos todavía están ahí, que se van de 27 las mujeres y de 28 los hombres con jubilación, y los que se van de 34 a las mujeres y 35 años los hombres, pero alcanzan jubilación. Y el tercer régimen de jubilaciones y pensiones es el que se van de 34 las mujeres y 35 los hombres, pero ya no alcanzan jubilación, se van con su ahorro de el Afore. Sí, ese es mi caso. Entonces, nada más te termino con esto. ¿Eso fue lo mejor? Y para mí eso ha sido lo peor. Sí, definitivamente, concuerdo totalmente con eso. Un punto bien importante, algo que han estado machacando muchísimo las redes sociales y los movimientos sindicalistas, no solamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino los maestros, el ISSSTE, han estado luchando con todo ello, ¿no? Con su régimen de jubilaciones y pensiones, y que definitivamente ahí entrando en política exterior, al sindicalismo, el gobierno de la Cuarta Transformación en campaña prometieron devolvernos el régimen de jubilaciones y pensiones. Están los videos, las evidencias están ahí en las redes sociales, como está también la evidencia de la presidenta de la República manifestando que es inviable, ¿no? O sea, que no hay viabilidad para devolver el régimen de jubilaciones y pensiones, es impagable, ¿no? Entonces, vivimos en una actualidad, un país en el que estamos en una deuda. O sea, apenas en del 2018, desde 1840 al 2018, la deuda del país era de 10 billones de pesos, y hoy, tan solo desde la administración de Andrés Manuel a la administración actual, se ha duplicado a 20 billones de pesos, y es complejo no entender por qué sigue siendo inviable que recuperemos el régimen de jubilaciones y pensiones. Creo que ese igual es un tema que es muy extenso y que lo podemos tocar más adelante. Me gustaría que platicáramos específicamente del régimen de jubilaciones y pensiones, para que muchas de las personas que están aquí viéndonos seguramente están interesadas en ese tema, porque es algo, ahí te voy y me vas a decir si no, es algo que la base trabajadora le pregunta a todos aquellos que quieren aspirar a una secretaría general: ¿qué vas a hacer con el régimen de jubilaciones y pensiones? Y las personas que aspiran y las personas que tienen, muchos se reculan y dicen: de eso no sé nada, o en ese tema yo no me meto. Por ahí he escuchado, no sé cómo ves. Es un tema muy difícil, porque yo fui miembro de un comité ejecutivo seccional y a final de cuentas platicaba yo y con las personas que platicaba yo decía que tiene que haber un planteamiento bien hecho, bien formado, fundamentado, con las bases legales, y no es al presidente de la República, no es al director general. Hoy veía yo una entrevista que le hacían a Zoe Robledo y decía, pues ya platicamos con su líder nacional, ya platicamos con el sindicato, y entonces pues el sindicato les va a dar la respuesta. A final de cuentas es política ficción las respuestas que ellos dan. ¿Por qué? Porque
a cierta manera, la presidenta de la República no va a cambiar el régimen de jubilaciones y pensiones, ni lo va a cambiar el director del Seguro Social. Tiene que ser un planteamiento de la base trabajadora en un Consejo Nacional. En un Consejo Nacional que se lleve como una propuesta de trabajo y que la mayoría de los trabajadores acepten, ¿sí?, que esa propuesta sea llevada al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Secretaría de Previsión, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí?, que se presente en el pliego petitorio. Repito, debe de ser una propuesta que se lleve al Consejo Nacional y que la mayoría la vote para que sea incluida, sea inmersa dentro del pliego petitorio que se discutirá en las mesas de trabajo entre instituto y sindicato. Y ahí sí necesitamos el apoyo de la presidenta de la República para que le dé la indicación al director general que esa propuesta solicitada por la base trabajadora sea viable y que se regrese el RJP. No es tan fácil, no es fácil, es algo muy difícil. Pero ¿quiénes van te lo pregunto, te regreso la pregunta, Omar? ¿Quiénes van al Consejo Nacional? No, claro, pues todos los comités ejecutivos seccionales. Sí, pero ¿quiénes van en realidad de fondo? O sea, ¿quiénes representan a la base trabajadora? Los representantes de las unidades. Los representantes, sí, sindicales. Los representantes. ¿Y quiénes son los representantes sindicales? ¿Quiénes son los representantes sindicales? Pues trabajadores, compañeros. Sí, pero son compañeros que están a modo. Claro, están alineados. Son compañeros que están alineados a lo que le dicen en cada sección sindical y que pues obviamente, de hecho el tema del RJP, como te decía yo hace un momento, es el mismo sindicato, el mismo Comité Ejecutivo Nacional el que lo tiene cercado, pues. El mismo Comité Ejecutivo Seccional y el Comité Ejecutivo Nacional lo tienen blindado, lo tienen cercado, porque pues por alguna razón estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Mira, creo que es ahí donde los liderazgos tendrían que fajarse. Yo creo que el doctor Olivos es una persona muy congruente y una persona luchadora en el ámbito sindical. Fue secretario del Trabajo. A él le tocó como secretario general, como trabajador, el cambio del régimen de jubilaciones y pensiones. Y fue secretario del Trabajo. Creo que él, o sea, a lo mejor yo estoy pecando, ¿no? Creo que él va a buscar esas formas. Él va a solicitar, él va a hacer viable para la solicitud del regreso del RJP. No creo que el doctor Olivos se vaya dejando esa situación ahí empantanada. El doctor Olivos la va a tomar y la va a llevar ante el gobierno de la República. Pues esperemos, le hacemos la petición al doctor Rafael Olivos para que siga luchando arduamente y sígale poniendo ahínco a la representación de toda esta base trabajadora. Yo creo que somos ya, si no somos 500,000, más de 500,000 trabajadores en todo el país que lo apoyamos con el voto para todos esos delegados que lo eligieron a él como secretario general. Y pues como dicen por ahí, amor con amor se paga, ¿no? Y luego él tiene el apoyo de la base trabajadora. O sea, él tiene el respaldo de la base trabajadora. Sí, hace falta, ¿no? Ver, o sea, también ese golpazo sobre la mesa, ¿no? O sea, ver el músculo también, ver esa fortaleza de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social. Porque, antes de que me digas algo, porque he visto en las redes sociales cómo el otro sindicato está buscando la manera. Sí, pero esa es una bandera, eso es una bandera. Ellos están picando a la gente y picándolos y buscando. O sea, pero óyeme, nosotros tenemos la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Somos el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
creo, como dices tú, y coincido completamente en que nuestros líderes tienen la capacidad. Sí, tienen la capacidad para conseguir y tienen a la base trabajadora. Para conseguir que al menos el sindicato ponga sobre la mesa la petición a la vuelta del RJP al gobierno federal. Fíjate que por ahí aterrizando el tema, porque no nos podemos meter mucho en esa situación, no por temor a nada, sino porque es un tema delicado de meterse y de mucho tiempo, hay que discutirlo con tiempo. Repito, creo que el doctor Olivos tiene la capacidad, por eso es nuestro máximo líder, la experiencia como secretario del trabajo, el gran andamiaje que tiene, y no creo que, vuelvo a repetir, que él lo deje, o sea algo que esté sonando y sonando. Lo que sí estoy en contra yo es de los compañeros que quieren hacer escarnio de esto y poner por el suelo a nuestro sindicato. Lo que tenemos que nosotros es precisamente fortalecer a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social, fortalecer el liderazgo de nuestro máximo líder y fortalecer cada trinchera que nos corresponda a cada uno de nosotros. Obviamente que la lucha es en beneficio y tiene que ser en común, pero sin utilizar esas ventajas, ¿no? Vente conmigo, yo sí lo voy a respaldar, yo sí lo voy a hacer, pero, o sea, no se trata de que yo sí lo voy a hacer. Claro, y al final nadie lo garantiza, cualquiera puede decirte yo sí lo voy a hacer, pero los medios, por eso el respaldo a la titularidad de nuestro contrato colectivo de trabajo es muy importante. Es decirle sí a la titularidad y sí al respaldo de nuestro contrato colectivo de trabajo. Inclusive de hace un tiempo para acá se viene votando lo que es el contrato colectivo de trabajo y a mí me causa mucho ruido ver en la ignorancia a muchos compañeros de trabajo que se expresan mal. O sea, no disciernen la diferencia que hay entre la imagen del contrato colectivo de trabajo y la imagen de los representantes sindicales. Llámese representante sindical en tu unidad o llámese tu sindicato en tu sección, o sea, tu secretario general en tu sección, etcétera, su comité, llámese el Comité Ejecutivo Nacional. Ellos todo lo ponen en el mismo morral, todo lo ponen en la misma canasta. Y apelan ellos a votar en contra o a no votar el contrato colectivo de trabajo. Y es que puede sonar trillado, pero es una realidad que tenemos el mejor contrato colectivo de trabajo del país, si no es que de Latinoamérica. Es una realidad lo que decías tú al principio de la plática, que nuestro contrato colectivo de trabajo tiene previsto muchísimos más derechos que obligaciones a los trabajadores. O sea, el cúmulo de cláusulas y de artículos que hay en el contrato colectivo de trabajo se han venido construyendo desde hace más de 70 años, ¿sí? Que es el tiempo que tiene de existir nuestro sindicato, y el día de hoy, en la actualidad, necesitan nuestro apoyo, que votemos por la continuidad de ese contrato colectivo de trabajo. Ahora, lo que hacen nuestros representantes, si actúan mal, si actúan bien, si te representan adecuadamente, si son aptos o si están capacitados para hacerlo o no, eso es otra cosa totalmente distinta. Las clases de personas que hoy en día tienen en sus manos el contrato colectivo de trabajo para defender nuestros derechos, si lo saben hacer o no lo saben hacer, eso es otra cosa totalmente distinta. Y podemos estar en desacuerdo en cómo se está utilizando el poder político, el poder sindical para defender a la base trabajadora, pero creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que tenemos el mejor contrato colectivo de trabajo y que tenemos que defenderlo. Es lo que te decía yo, tienes mucha razón en eso, ¿no? Lo que te decía yo es precisamente que en cuestión de llegar al poder, en la ambición del poder, yo tengo muchos amigos que hoy están en la oposición, grandes amigos, que están en la oposición, y yo se los he comentado. El hecho que esté en la oposición no significa que tengamos que estar en contra del sindicato, o sea, ni en contra de nuestro contrato colectivo de trabajo.
No podemos estar en contra. O sea, aquí es, si mis representantes sindicales están haciendo malas cosas, entonces buscar los mejores candidatos o trabajar con la base trabajadora, con los compañeros y hacerles ver que hoy en día se necesitan verdaderos representantes sindicales, que se sepan el contrato, que estén capacitados, que tengan conocimiento a fondo de los estatutos, en la aplicación. El 90 y tanto % del contrato colectivo de trabajo son beneficios. El 90% del contrato colectivo de trabajo son beneficios para la base trabajadora, son acuerdos nacionales. A mí me tocó recibir un paquete del contrato colectivo de trabajo en la historia de los contratos colectivos de trabajo, y el primer contrato colectivo de trabajo es de este tamaño, así pequeñito, así. El primer contrato colectivo de trabajo. Hoy tenemos un contrato colectivo de este tamaño, o sea, y todo eso significa que son logros. Entonces, no podemos decirle no al contrato colectivo de trabajo. O sea, no le podemos decir no. Tenemos que decirle sí a la defensión, sí a la titularidad de nuestro contrato colectivo de trabajo y sí votar a favor del contrato colectivo de trabajo. Quienes nos representen y no lo estén haciendo bien por desconocimiento, bueno, el pueblo se lo va a demandar, ¿no? La base trabajadora se lo va a demandar. Eso no nos toca ni a ti ni a mí. O sea, la base trabajadora es la que lo va a demandar el día de mañana. No sé. Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Hemos pasado por muchas etapas en nuestra política sindical en las que definitivamente todo al final, la gente, la base trabajadora lo termina juzgando en la urna, ¿sí? Termina decidiendo en la urna, terminan votando a favor tuyo o votando en tu contra, voto de castigo, como le dicen por ahí, y pues esa es una realidad tremenda, y ahí se ve reflejado también pues el trabajo. Si trabajaste bien, pues entonces vas a ganar, y si no lo hiciste bien, y si solamente agarraste agua para tu molino, pues entonces ahí se va a ver, ¿no? Hay muchísimas cuestiones, como dices tú, muchos compañeros, yo conozco muchos compañeros y unos que andan por ahí, que andan buscando y que la gente y que quiero platicar contigo y que oye, dame el número de tu papá y que quiero platicar con él y que vamos a reunirnos. Le digo, oye, tranquilo, cabrón. Mira, yo como le decía, yo no quiero sonar presuntuoso ni no sé, ni egocéntrico, ¿no? Pero platicaba con alguien particularmente, ¿no? Que me decía, oye, es que yo quiero, ¿no? Que tú me apoyes, que estés en mi equipo y que esto, ¿no? Y pues alguien que no, pues yo no le veo, ¿verdad? No le veo la capacidad para poder aspirar siquiera a una secretaría general, ¿no? Y en esa charla cercana que tuve, le dije, mira, pues sinceramente, si yo trabajara en una campaña, pues sería la mía, le digo. O sea, a cualquiera le gusta, o sea, si tú quieres ser candidato, ¿a quién no le gustaría? Pues a mí también me gustaría ser candidato. Claro, exactamente, ¿no? O sea, ¿cuántos no quisieran ser candidatos? En su